En la sala de juntas con paredes de cristal de la Torre Norte. En pleno centro de Madrid. Sus miradas me taladraban con una mezcla de desprecio y curiosidad. Recordé el viejo moratón en las costillas. Una lección que me dejó aquel hombre al que una vez llamé padrastro. Y la advertencia de mi madre: no juegues con fuego. Abrí el móvil. Toqué la aplicación de verificación de títulos que yo misma había creado. Y dejé que toda la sala viera el nombre registrado. En ese instante, su operación de 940 millones de euros se congeló en seco y mi historia comenzó. Me llamo Marina Vega. Tengo 33 años y aquella mañana de lunes era directora de producto de título TAP en Registro Titular Iberia. La aplicación era mi criatura, un sistema de verificación de títulos en tiempo real que estaba a punto de hacerme o de destruirme en la reluciente sede de la Torre Norte. En el corazón de Madrid. Ciudad que presume de sus fachadas de cristal y hormigón pulido. La sala de juntas del piso 27 estaba diseñada para intimidar, paredes de cristal del suelo al techo. Vistas panorámicas que reducían la ciudad a meros puntos insignificantes. El aire olía a ozono y a productos de limpieza caros. La larga mesa de caoba oscura reflejaba los rostros tensos del equipo directivo. El silencio pesaba, roto solo por el zumbido del climatizador y el clic casi imperceptible de un bolígrafo contra una libreta. Aquella sala estaba hecha para jugadas de poder. Para operaciones que cambiaban el skyline de Madrid. Y hoy parecía más un tribunal que una reunión. Yo estaba sentada a media mesa. Posición estratégica. Ni a la cabecera ni al final. Era la experta. La que tenía las llaves digitales. Mi atención estaba en los datos. En las líneas limpias e inmutables del código y de los registros que sostenían el negocio. Pero era muy consciente de los hombres y mujeres que me rodeaban. Con sus trajes a medida. Sus expresiones calculadas. Su quietud depredadora. Eran los tiburones y yo les daba la información que necesitaban para cazar. La tensión se hizo más densa cuando Víctor Bravo, nuestro director financiero, se levantó de la cabecera. Víctor era un hombre tallado por la ambición corporativa, ángulos afilados y trajes caros. Su pelo plateado estaba perfectamente peinado y su sonrisa nunca llegaba a aquellos ojos fríos y calculadores. Rodeó la mesa con elegancia de depredador. Movimientos deliberados e imponentes. Se detuvo detrás de mi silla. No levanté la vista. Pero sentí su presencia como una sombra sofocante de autoridad y colonia empalagosa. De repente, su mano se clavó en el respaldo de mi silla con un chirrido metálico sobre el suelo pulido. La echó hacia atrás, alejándome de la mesa. Fue un gesto pequeño pero profundo, la manifestación física de mi marginación. La señal clara para todos de que mi opinión ya no valía. Solo se toleraba. El sonido resonó en la sala silenciosa. Algunas cabezas se giraron y luego apartaron la mirada. Nadie me miraba a los ojos. No necesitamos héroes en la fase final del cierre. ¿Marina?, dijo Víctor con voz ronca y suave. Pero las palabras iban cargadas de acero. Era un despido. Una advertencia y un insulto envueltos en un paquete condescendiente. No me hablaba como directora. Me hablaba como a una subordinada rebelde que había que poner en su sitio. Sentí una oleada de rabia caliente. Un fuego familiar que había aprendido a apagar antes de que me llegara a la cara. Mantuve el rostro neutral. Las manos quietas sobre el regazo. Sin traicionar la tormenta que rugía dentro. Como si estuviera ensayado. Una puerta lateral se abrió y Lucía, de Recursos Humanos, entró. Era una mujer perpetuamente nerviosa. Rostro pálido y movimientos de pájaro. Llevaba un sobregrueso color crema como si fuera un escudo. Evitó mirar a Víctor. Sus ojos revolotearon por la sala antes de fijarse en mí. Se acercó a mi silla aislada y me tendió el sobre. «Para ti, Marina», murmuró casi en un susurro. Cogí el sobre.
El papel era pesado. Care. El logotipo de registro titular Iberia estaba grabado en relieve. No necesitaba abrirlo para saber qué era. Era el siguiente movimiento de su juego. El jaque mate formal que creían darme. Lo abrí con la uña del pulgar. Movimientos medidos y tranquilos. La carta era breve. Lenguaje preciso y brutalmente corporativo, suspensión temporal a la espera de investigación por supuesta vulneración de protocolos de aprobación de datos. Era una tontería. Un cargo fabricado para apartarme. Para sacarme de la ecuación el tiempo justo para que ellos cerraran el trato sin preguntas incómodas. Doblé la carta con cuidado y la dejé en el trozo de suelo vacío junto a mi silla. No merecía estar sobre la mesa. En la pantalla gigante del fondo de la sala. El motivo de todo aquel teatro corporativo aparecía en letras grandes y gruesas, una diapositiva que detallaba la adquisición de Valle Verde Registros por la astronómica cifra de 940 millones de euros. No era solo una compra. Era un movimiento estratégico para dominar el mercado. Valle Verde Registros poseía una enorme base de datos propietaria de registros de propiedad. Un tesoro que daría a Registro Titular Iberia un monopolio inexpugnable. La diapositiva estaba llena de proyecciones optimistas. Gráficos de sinergias y jerga corporativa brillante. Una obra maestra de narrativa financiera diseñada para deslumbrar al consejo y justificar el precio desorbitado. Pero mis ojos no estaban en los gráficos llamativos. Estaban en la letra pequeña. Había pasado la última semana haciendo comprobaciones profundas de integridad de los datos de Valle Verde. Usando título Tab para cruzar cada archivo. Cada registro. Cada firma digital con nuestros sistemas. Los datos en sí eran impecables. Pero al repasar la documentación del depósito de garantía por 10ª vez, una línea enterrada en un anexo me llamó la atención. Era una anomalía. Un fantasma en la máquina. Un identificador de entidad extraño que no pintaba nada allí, Dos Prados SL. Era un nombre que no reconocía. Una sociedad limitada fantasma que había aparecido de la nada. Listada como parte menor en la transferencia de activos. Para cualquiera habría sido ruido sin importancia. Para mí, era una bandera roja gritando a todo volumen. Víctor había vuelto a su asiento con una sonrisa satisfecha y arrogante. Creía que había ganado. Creía que la carta de recursos humanos era el final de la conversación. Señaló la pantalla y me miró directamente. Firma el informe de integridad de datos. Marina. Ordenó con voz autoritaria. Necesitamos tu aprobación final para seguir. Toda la sala se volvió hacia mí. Ese era el momento en que esperaban que me rindiera. Firmara. Recogiera la indemnización y desapareciera en silencio. Me habían subestimado. Sostuve la mirada de Víctor. Mi expresión indescifrable. Dejé que el silencio se alargara. Sintiendo el peso de su impaciencia colectiva. Los datos están limpios. Dije con voz firme y clara que cortó el silencio. Pero las personas que los han tocado de eso no estoy tan segura. Un murmullo de inquietud recorrió la sala. Mis palabras flotaron en el aire. Una acusación velada pero innegable. La sonrisa de Víctor se tambaleó. Sustituida por un destello de furia pura. Antes de que pudiera hablar. Sentí un codazo seco en el tobillo bajo la mesa. Era Sofía Reyes. La directora de operaciones y mi jefa directa. Sofía era una mujer formidable. Afilada. Ambiciosa y despiadadamente pragmática. Teníamos una relación complicada. Construida sobre respeto mutuo a nuestras capacidades. Pero siempre teñida por la rivalidad no dicha de la vida corporativa. Su codazo era una orden clara: cállate. Retírate. No hagas esto. Lo ignoré. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Miré del rostro enfurecido de Víctor al rostro impasible de Sofía. Vi el cálculo en sus ojos. El silencioso sopesar de riesgos y beneficios.
Y en ese momento supe que ella también lo había visto. Había visto al fantasma en la máquina. El identificador extraño. Pero había elegido ignorarlo por el bien del trato. Por el bien de su carrera. Lentamente. Con deliberación. Saqué mi tarjeta de empleada del bolsillo. Era un simple plástico con mi foto y mi nombre. Pero simbolizaba mi lealtad. Mi compromiso con esta empresa. Me incliné hacia adelante. Salvando la distancia que Víctor había creado. Y la dejé suavemente sobre la superficie espejo de la mesa de caoba. El clic suave del plástico contra la madera fue el sonido más fuerte de la sala. Si los datos son verdaderos. Dije con voz baja pero firme. Pueden sostenerse solos. No necesitan mi firma. Me levanté. Movimientos fluidos y sin prisa. Empujé la silla de vuelta a su sitio junto a la mesa. Un último acto pequeño de desafío. No miré a Víctor ni a los rostros atónitos de los demás directivos. No miré a la representante de recursos humanos que ahora miraba sus zapatos. Solo miré a Sofía. Ella me observaba. Sus ojos oscuros sin parpadear. Expresión de neutralidad profesional. Pero vi un destello en sus profundidades, un momento de comprensión. Quizá incluso de respeto a regañadientes. Sabía con absoluta certeza que ella sabía exactamente lo que yo había encontrado. Había visto 2 Prados SL. Y sabía que, al marcharme, acababa de armar una bomba y dejarla haciendo tic-tac en el centro de su trato de 940 millones. Le hice un leve asentimiento casi imperceptible. Un reconocimiento silencioso del juego que las dos estábamos jugando. Luego me di la vuelta y salí de la sala de juntas. El zumbido silencioso de los servidores parecía susurrar mi nombre mientras me alejaba. La batalla acababa de empezar. La puerta de cristal se cerró con un siseo detrás de mí. Sonido definitivo y absoluto. El pasillo del piso 27 era un tubo estéril y silencioso. Madrid. Un mapa indiferente y extenso bajo mis pies. Durante un momento me quedé allí. La adrenalina de la confrontación dando paso a una claridad fría y afilada. La rabia de Víctor. La quietud calculadora de Sofía, todo era una representación. Un escenario distinto para la misma vieja obra de poder y control que había visto toda mi vida. Los nombres y las caras cambiaban. Pero la dinámica era siempre la misma. Todo se reducía a quién tenía los papeles. Mi madre. Rosa. Se casó con él cuando yo tenía 12 años. Ramón Colomer. Se hacía llamar hombre de la construcción. Su manera de decir que doblegaba las cosas a su voluntad. Madera. Acero. Personas. Era ruidoso. Sus manos gruesas y callosas. Y olía a serrín y a derecho propio. Llenaba nuestra pequeña casa con su presencia. Su voz atronadora. Su convicción inquebrantable de que su palabra era ley. Era un hombre al que le gustaba el poder. Que lo entendía en su forma más primal. La propiedad era poder. Una escritura era una declaración de dominio. El recuerdo es afilado como cristal roto. Tengo 17 años. El aire del salón huele a asado de mi madre y a la ira contenida de Ramón por algún contratista que se había atrevido a cuestionarle. Encontré la carpeta por accidente. Guardada en el cajón de su escritorio mientras buscaba un sello. La escritura de nuestra casa. La casa que mis padres habían comprado juntos. Pero el nombre de mi padre había desaparecido. Sustituido solo por el de Ramón. Esperé a que mi madre estuviera recogiendo la mesa. Su presencia era un frágil amortiguador. Mi pregunta fue tranquila. No una acusación. Solo un hecho. ¿Por qué la escritura de la casa está solo a tu nombre? Ramón dejó de limpiarse las uñas con la navaja de bolsillo. La habitación se quedó quieta. Me miró. Entrecerrando los ojos. No vio a una hija haciendo una pregunta.
sino a una subordinada desafiando la cadena de mando. El dorso de su mano impactó contra mi mejilla. Un chasquido de látigo que hizo jadear a mi madre. No fue el escozor lo que recuerdo con más claridad. Fue la sorpresa. La afirmación cruda e impenitente de dominio. No dijo ni una palabra. No hacía falta. El mensaje estaba claro: no me cuestionas. No miras mis papeles. Aquella noche mi madre entró en mi habitación. Se sentó al borde de la cama. El lugar de mi cara aún palpitaba con calor sordo. No se disculpó por él. Nunca lo hacía. Me acarició el pelo con toque ligero y vacilante. Como si pudiera romperme. No busques problemas. ¿Marina? Susurró con una resignación cansada más dolorosa que la bofetada. Así son las cosas. Los hombres guardan los papeles. Las mujeres guardan la casa. Era el mantra de su vida. El credo de su rendición. Me quedé allí en la oscuridad. Aquellas palabras marcándose a fuego en mi alma. Decidí entonces que no solo guardaría la casa, sino que entendería los papeles. Que los dominaría. Aquella lección moldeó mi vida. Mientras otras chicas leían novelas, yo leía documentos legales que encontraba en Internet. Mientras aprendían a conducir, yo aprendía sobre depósitos de garantía, gravámenes y el poder silencioso y brutal de una firma notariada. El año pasado mi madre enfermó. Una enfermedad lenta y sigilosa que le robaba energía y nublaba la mente. Las facturas médicas se acumulaban. Cada sobre una nueva ola de ansiedad en la casa. Un día Ramón anunció que vendía la pequeña cabaña de fin de semana en el lago del Pinar, en la sierra de Guadarrama. Es lo mejor, dijo, fingiendo un sacrificio reacio. Cubrirá los tratamientos de tu madre. Mi madre, frágil en su sillón, simplemente asintió. Pero vi el destello de dolor en sus ojos. Aquella cabaña era su santuario. El único lugar donde la presencia asfixiante de Ramón parecía disiparse entre el olor a pino y agua del lago. No me fiaba de él. Su sacrificio sonaba demasiado teatral. Su preocupación demasiado superficial. Así que hice lo que mejor sé hacer: miré los papeles. No fue difícil. Los registros del registro de la propiedad estaban digitalizados. Me senté frente al portátil una noche tarde. El resplandor de la pantalla iluminándome la cara en la oscuridad. Tecleé el número de parcela de la cabaña del lago del Pinar. Cargó el historial de transacciones. Vendida. 3 meses antes. Comprador. Se me cortó la respiración. La sangre se me heló. El comprador aparecía como una entidad corporativa: Dos Prados S.L. El mismo nombre que el fantasma en la máquina de la operación de Valle Verde. La anomalía en el trato de 940 millones. No era coincidencia. En el mundo de la propiedad no hay coincidencias. Solo intenciones. Al día siguiente fui a ver a mi madre. Tenía un buen día. Sentada junto a la ventana con una taza de té humeante en las manos. No le enseñé la pantalla. No mencioné el nombre. Solo me senté con ella y dije: Ramón vendió la cabaña del lago. Miró hacia el jardín. La mirada lejana. Me dijo que era necesario. Susurró. Sé quién la compró. Dije en voz baja. Se volvió hacia mí. Por un momento. La niebla de su enfermedad se despejó. Vi a la mujer inteligente y aguda que había sido. Me cogió la mano con fuerza sorprendente. Lo entenderás más tarde. Marina. Cuando llegue el momento. No era un despido. Era una súplica. Una súplica de paciencia. Le apreté la mano. Lo entiendo ahora. Mamá. Respondí con voz baja y promesa. Solo que aún no es momento de decirlo.
No entré en la tecnología de títulos por dinero ni por la emoción del mundo startup. Lo hice porque los documentos tienen memoria y la gente la olvida convenientemente. Lo hice porque el código es lógico e implacable. Una línea de código no se deja intimidar. No se deja callar a golpes. Simplemente ejecuta su función. Título TAP era mi respuesta a un mundo dirigido por hombres como Ramón Colomer y Víctor Bravo. Era un arma hecha de datos puros y sin adulterar. El mal genio y la mano pesada de Ramón me enseñaron dos cosas con brutal eficiencia: cómo agacharme y cómo guardar registros. Evasión y evidencia. Creía que su poder físico lo hacía invencible. Pero era descuidado. Dejaba un rastro de papel. Todos lo hacen. Se vuelven arrogantes. Convencidos de que nadie es lo bastante listo o valiente para seguirlo. Por eso construí una puerta trasera en mi propia creación. Título TAP tiene una función oculta. Una característica que nadie en Registro Titular Iberia conoce. Ni siquiera Sofía. Es un registro encriptado e inmutable de mis búsquedas personales dentro del sistema. Cada vez que investigo a una persona, una propiedad o una SL, la búsqueda queda marcada con fecha, hash y almacenada en un servidor externo separado. Es mi póliza de seguro. Mi prueba. El registro muestra que consulté 2 Prados SL. Por primera vez hace 3 meses. El día después de descubrir la venta de la cabaña. Mucho antes de que el trato de Valle Verde llegara a mi mesa. Demuestra que mi investigación no es una fabricación reciente para sabotear un trato. Es la culminación de una caza larga y silenciosa. En Registro Titular Iberia. Los analistas de datos y los abogados me llaman la lectora de registros. Lo dicen con una mezcla de admiración y fastidio. Ven a una mujer obsesionada con los detalles minuciosos de los registros digitales. Una perfeccionista que ralentiza las cosas persiguiendo detalles insignificantes. No tienen ni idea de lo que están mirando realmente. En casa. En la casa cuya escritura está a nombre de Ramón. Yo tenía otro nombre. Era la hija que hacía demasiadas preguntas. Las dos personas son la misma. La chica que cuestionó la escritura es la mujer que construyó el sistema para exponerla. La bofetada no me silenció. Solo me enseñó a construir un arma mejor que una pregunta. Me enseñó a esperar. A reunir hechos y a dejar que los papeles, a su debido tiempo, digan la verdad por mí. Y la verdad estaba a punto de sonar muy, pero que muy fuerte. Título TAP no es un software elegante desde el punto de vista de la interfaz de usuario. Lo diseñé así. Es austero. Basado en texto y brutalmente eficiente. No está hecho para ser bonito. Está hecho para ser un instrumento de claridad absoluta en una industria construida sobre oscurantismo y acuerdos de apretón de manos. En su núcleo. Su función es simple: agregación y verificación cruzada. En tiempo real tira flujos de datos de las bases del registro de la propiedad. De los ficheros del registro mercantil. De notas de depósito de garantía activos y de historiales de cargas. Teje esos hilos dispares en un único tapiz verificable de propiedad. Muestra quién posee qué. Cómo y desde cuándo. Más importante aún. Muestra las sombras. Las deudas. Las disputas. Las reclamaciones que acechan justo debajo de la superficie de un título limpio. Sustituye la ambigüedad por una marca de tiempo verificable. En la mayoría de las grandes operaciones de fusión y adquisición, el proceso de due diligence es una bestia lenta y arcaica. Equipos de asociados junior pasan semanas cribando montañas de papel. Su trabajo está expuesto al cansancio, a los descuidos y, lo más peligroso, a las influencias. Título TAP automatiza ese proceso en segundos. Es un detector de mentiras para activos. Pero una herramienta solo es tan buena como sus reglas de uso. Al principio de mi etapa como directora de producto, durante el despliegue interno de la plataforma,
Redacté un protocolo específico. Era una sola página en un manual de 200. Una pieza de lógica incrustada en lo profundo del flujo de verificación. Lo llamé cláusula de exposición inversa. La premisa era simple. Casi insultantemente simple. Si durante la etapa final de verificación de una adquisición interna el sistema detecta una parte relacionada no declarada, una sociedad limitada fantasma, un fideicomiso recién creado, una SL, sin historial operativo, el sistema está diseñado para congelar automáticamente la firma final. No cancelar. No rechazar. Solo congelar. Introduce un punto muerto duro. Una pausa obligatoria que requiere autorización expresa de un directivo senior para continuar. Cuando lo propuse, el departamento jurídico se rió. Víctor Bravo. En una reunión memorable de todo el personal. Lo llamó, una solución buscando un problema, y un ejemplo perfecto de exceso de ingeniería. Su argumento fue que las relaciones impulsan los tratos y que, a veces, por discreción y velocidad, ciertas entidades se mantienen en segundo plano. Mi cláusula, decía, era un martillo pilón en un proceso que requería bisturí. La veía como un impedimento. Un código burocrático que inevitablemente ralentizaría la velocidad de los ingresos. Tenía razón. Esa era precisamente su finalidad. Los datos solo son hermosos cuando el camino del dinero está limpio. Yo no creo en el departamento de relaciones. Creo en hechos verificables. Una relación se puede comprar. Una firma digital en blockchain es inmutable. Sofía Reyes fue la única directiva que lo entendió. Nunca apoyó la cláusula públicamente. Eso habría significado oponerse directamente a Víctor. Y no era su estilo. Pero en una revisión privada miró el diagrama de flujo. Trazó la lógica con el dedo y simplemente dijo, bien. Haz que sea auditable. Su apoyo fue silencioso. Pero fue todo lo que necesité para meter el código en producción. No era sentimental. Era pragmática. Sofía entendía que una red de seguridad es inútil después de que ya te has estrellado contra el suelo. La cláusula no trataba de confianza. Trataba de mitigar riesgo catastrófico. Las risas cesaron el trimestre pasado. La cláusula de exceso se activó en la compra de una cartera inmobiliaria comercial de tamaño medio. Detectó una SL. Recién registrada cuyo único socio gestor era el cuñado del principal negociador del vendedor. Hecho convenientemente omitido en los documentos de divulgación. La congelación obligó a una revisión. El trato se renegoció y la empresa se ahorró unos 18 millones de euros en lo que habría sido una venta inflada de forma grosera. Ocurrió 2 veces más en operaciones menores. Cada vez atrapando un conflicto de interés que el proceso manual había pasado por alto por completo. De repente, mi protocolo paranoico se rebautizó como activo propietario de mitigación de riesgos. Víctor dejó de llamarlo exceso. Solo lo odiaba más en silencio. Mi experiencia con Ramón me enseñó que los depredadores no anuncian sus intenciones. Se basan en la distracción y en la suposición de que no estás mirando la letra pequeña. Por eso configuré la cláusula de exposición inversa con un disparador específico de 3 puntas. El sistema realiza una comprobación silenciosa continua en segundo plano de todas las operaciones en pipeline. Se genera una alerta de alta prioridad automatizada si y solo si se cumplen simultáneamente 3 condiciones específicas. Condición 1. Una entidad participante es una sociedad limitada registrada en los últimos 180 días. Las SL nuevas son el vehículo preferido para ocultar activos. Son baratas de crear y ofrecen una capa de anonimato. Condición 2. El agente registrado o la dirección registrada de esta nueva SL coincide con cualquier dirección conocida de un directivo actual o antiguo de la empresa compradora o de la objetivo. La gente se vuelve perezosa. Usan su antiguo despacho de abogados. Su contable personal. Un apartado de correos que tienen desde hace años.
Es un hilo. Un enlace que vuelve a una persona. Condición 3. Se produce una transferencia significativa de activos a esta SL. Dentro de los 7 días naturales siguientes al anuncio público oficial del trato. Es la ventana crítica. El momento en que los activos se barajan justo antes de que se levante el telón. Bajo el amparo del caos más amplio de la operación. En mi terminal parpadeaba la alerta para la adquisición de Valle Verde Registros. Un icono rojo calmado. Constante. Ulsati. No era un error. Era la notificación de una certeza estadística. El identificador de entidad 2 Prados SL. Cumplía las 3 condiciones. Mi comprobación reveló que era una SL. Registrada hacía solo 4 meses. Condición 1 cumplida. Una inmersión más profunda en la base de datos mercantil mostró que su agente registrado era un despacho de abogados en un despacho del centro. Una simple verificación cruzada en los archivos de recursos humanos de registro titular Iberia mostró que ese mismo número de despacho era la dirección comercial registrada de una consultora que Víctor Bravo había dirigido durante 6 años antes de llegar a la empresa. Condición 2 cumplida. Y mi propio registro encriptado, la búsqueda de la cabaña del Lago del Pinar mostraba que la escritura se transfirió a 2 Prados hacía 3 meses. Bien dentro de la ventana anterior a la finalización del trato de Valle Verde. Condición 3 cumplida. El sistema había cumplido su función a la perfección. Había gritado una advertencia que ningún humano habría podido armar sin horas de investigación dirigida y laboriosa. Vio el patrón. Yo no reenvié la alerta a Sofía. No irrumpí en el despacho de Víctor. Una acusación abierta podía descartarse como vendetta personal. Una empleada descontenta saboteando un gran trato. Atacarían mi credibilidad. No los datos. Así que hice un movimiento diferente. Ejecuté un diagnóstico completo de la alerta. Compilando cada archivo fuente. Cada verificación cruzada. Cada marca de tiempo. El sistema empaquetó esa compilación en un único documento PDF encriptado. Generé un hash SAT256 único para el archivo. Una larga cadena numérica que sirve como huella digital incorruptible. Cualquier cambio en el documento, por pequeño que fuera, alteraría el hash, demostrando al instante que había sido manipulado. Envié el PDF sellado a mi archivo externo privado. Mi evidencia estaba ahora bloqueada. Marcada con fecha y segura. El componente final y más hermoso de la cláusula de exposición inversa es el protocolo de responsabilidad. La bandera roja del trato de Valle Verde ahora está en el flujo de trabajo del sistema. El trato no puede proceder al cierre final hasta que se despeje la alerta. Para despejarla, un directivo senior, alguien a nivel de directora de operaciones o director financiero, debe proporcionar su firma digital. Y junto al cuadro de firma hay un campo de texto obligatorio de 500 caracteres con el encabezado, justificación de la anulación. Para seguir adelante. Alguien, Víctor. Sofía. Cualquiera de ese nivel, tiene que mirar la luz roja parpadeante. Mirar el rastro de datos que conecta esta SL. Fantasma con nuestro propio director financiero. Y firmar digitalmente su nombre junto a la declaración de que es irrelevante. Tienen que dejar un registro permanente de su decisión de ignorar la advertencia. Durante las últimas 48 horas nadie la ha tocado. Es un enfrentamiento digital. Saben que yo sé. Pero no saben que sé ni cómo lo sé. Ven la alerta. Pero no ven el cuadro completo. El enlace con la cabaña de mi madre. Con Ramón. La raíz profundamente personal de todo este árbol podrido. Solo ven una anomalía del sistema y a mí. La arquitecta del sistema. Alejándome de la mesa. Tienen miedo de desactivar la advertencia porque no saben qué desatará. Y no pueden proceder hasta que lo hagan. Yo construí la jaula. Puse el cebo. Un fantasma de mi pasado ha entrado directamente en ella. Sé exactamente cuándo dejar que explote.
Solo estoy esperando a que el público adecuado esté en la sala cuando lo haga. El sueño no llegaba. Rara vez llegaba cuando quedaba un problema sin resolver. Las luces de Madrid se colaban por la ventana de mi apartamento. Un zumbido constante y silencioso de actividad que no ofrecía consuelo. Sobre las 2 de la madrugada me rendí. Las 4 paredes de mi casa parecían más una jaula que un santuario. Necesitaba datos. Necesitaba el zumbido frío y silencioso de los servidores de la oficina. Conduje de vuelta por las calles desiertas. Usando mi tarjeta de acceso fuera de horario para entrar en el vestíbulo silencioso y sepulcral de la Torre Norte. El edificio se sentía distinto de noche. Un esqueleto hueco de su yo diurno. La ambición y la energía sustituidas por una quietud inquietante. Subí en el ascensor al piso 27. Mi plan era ir a mi despacho. Pero al abrirse la puerta un fino rayo de luz al final del pasillo me llamó la atención. Venía de debajo de la puerta del despacho de esquina de Víctor Bravo. ¿Personal de limpieza? Poco probable. Seguían un horario estricto y este piso no estaba en el hasta dentro de 3 horas. Avancé por el pasillo. Mis pasos silenciosos sobre la moqueta gruesa. Las paredes de cristal que separaban los despachos del corredor estaban oscuras. Pero el de Víctor tenía un leve resplandor interno de una lámpara de mesa. Me quedé en las sombras. La espalda contra la pared sólida y fría del núcleo central de ascensores. La luz ofrecía una silueta teatral contra el cristal esmerilado de su puerta. 2 figuras, una era Víctor. Su postura inconfundible. La otra era más baja. Más ancha. Vi cómo la segunda figura pasaba un objeto pequeño a Víctor. Era un pendrive. El intercambio fue rápido. Furtivo. Un momento después la puerta se abrió. Me apreté más contra las sombras. El segundo hombre salió. Su cara vuelta hacia el otro lado mientras caminaba deprisa hacia la escalera de emergencia. Era anodino. Con chaqueta y pantalones sencillos. El tipo de hombre que olvidas en cuanto desaparece de tu vista. El tipo de hombre que contratas para hacer cosas que no quieres que queden registradas. La puerta de la escalera se cerró con un clic y la luz del despacho de Víctor se apagó. El piso quedó sumido en una oscuridad absoluta. Mi móvil vibró en el bolsillo. Una intrusión brusca en el silencio. Era un mensaje de un número que conocía bien. Frank. Un guardia de seguridad que había hecho el turno de noche aquí durante 20 años antes de jubilarse. Una vez ayudé a su hija con la solicitud de universidad y nunca lo olvidó. Aún tenía amigos dentro. El mensaje era breve: Marina. Un hombre preguntó por los archivos antiguos esta tarde. Los libros de registro en papel de antes de la digitalización. Dijo que era de servicios corporativos. Mi colega dijo que no tenía las credenciales correctas. Pensé que debía saberlo. Los archivos antiguos. Los registros físicos. En un mundo de rastros digitales. El papel es lo único que puedes hacer desaparecer sin dejar huella. El pendrive. El hombre en las sombras. La consulta sobre registros en papel. No eran eventos separados. Eran coordenadas que marcaban un único secreto enterrado. Salí del edificio. El aire frío de la noche hizo poco por apagar el fuego que ahora ardía en mis entrañas. Sabía que no podía volver a casa. Sabía a dónde tenía que ir a continuación. El garaje de empleados era un laberinto de hormigón. Un espacio desolado de goteras que resonaban y el zumbido bajo de los fluorescentes de seguridad. Bajé hasta el 3er sótano. La zona reservada a directivos senior. Estaba casi vacío. Una caverna de pilares de hormigón y líneas pintadas. Excepto por un vehículo, un sedán gris oscuro. Motor apagado. Luces apagadas. Era el coche de Sofía Reyes. Aparqué en el espacio de al lado. Durante un largo momento no pasó nada. Podía ver su silueta a través de la ventanilla del conductor. Perfectamente inmóvil.
mirando al frente. Me estaba esperando. Sabía que vendría. Bajé del coche. El sonido de mi puerta cerrándose sonó anormalmente fuerte en el espacio cerrado. Caminé hasta su ventanilla. La bajó con un zumbido suave. La radio estaba apagada. El único sonido era el tic-tac tenue del motor de su coche enfriándose. Su cara estaba iluminada por la luz dura del techo. Todos planos afilados y sombras. No perdió tiempo en saludos. Su voz era plana. Desprovista de emoción. Una señal pura. ¿Tienes algo que mate este trato? ¿Marina? No era una pregunta de preocupación. Era una consulta estratégica. Estaba evaluando una amenaza. Calculando su siguiente movimiento. No era mi amiga. No era mi mentora. En ese momento era una CEO conspiradora. Nuestros motivos alineados por la circunstancia. No por lealtad. Sostuve su mirada. Tengo algo que lo matará. Respondí con voz igual de firme. Si merece ser matado. Un destello de algo, no aprobación, sino comprensión, pasó por sus ojos. Metió la mano en el asiento del copiloto y cogió un sobremanila sencillo. Sin marcas. Me lo tendió. Llegó un aviso anónimo a mi despacho. Dijo. Su tono sugería que daba a la palabra, anónimo, cero credibilidad. Sospecho que será más útil en tus manos que en las mías. Cogí el sobre. Dentro había una sola fotografía impresa en papel satinado. Era una instantánea tomada en un asador con paneles de madera oscura. Dos hombres sentados a una mesa riendo con copas en la mano. Uno era Víctor Bravo. El otro era mi padrastro. Ramón Colomer. Detrás de la foto había un recibo del restaurante. En el reverso. Una nota manuscrita en letra angular y afilada. Era un registro simple y condenatorio de la conspiración. Cabaña del Pinar hecha. Siguiente, sede central SL. Las piezas no encajaron. Se estrellaron con la fuerza de una colisión tectónica. Cabaña del Pinar hecha. Esa era la primera transacción. La venta de la propiedad de mi madre a la SL. Fantasma. Pero la segunda parte, siguiente, sede central SL. Sede central. Nuestra sede. La Torre Norte. Se me heló la sangre al comprender la audacia pura del esquema. Esto no era solo ocultar un pequeño trato inmobiliario. Esto era cometer un fraude sistémico masivo. El precio de 940 millones por Valle Verde Registros no se basaba solo en sus datos. Estaba ligado a métricas de rendimiento y valoraciones de activos en la cuenta de garantía. El plan de Víctor era impresionante en su corrupción. Usaba su sociedad limitada Dos Prados SL. La misma que ahora poseía la cabaña de mi madre, para orquestar una compra ficticia de una participación minoritaria en nuestra propia sede vendiendo un trozo del inmueble multimillonario de registro titular Iberia a su propia SL. Ocult. Podía inflar artificialmente el valor del activo ligado al trato de Valle Verde. Eso activaría una cláusula para un pago mayor. Un bonus masivo de earnout para él y su equipo de fusiones. Pagado por los accionistas de registro titular Iberia. La cabaña del Lago del Pinar era solo el dinero semilla. El primer engranaje de una máquina mucho mayor. Si la cláusula de exposición inversa de título TAP activaba la congelación en el momento preciso del cierre, la transferencia del depósito de garantía se detendría. La valoración fraudulenta de la sede quedaría expuesta. Toda la base financiera del trato de Valle Verde se derrumbaría como un castillo de naipes. La investigación resultante los llevaría directamente a Víctor. A la SL. Fantasma y, en última instancia, a Ramón. Pero él, sí, era un abismo. Si me equivocaba. Si había alguna explicación legítima por retorcida que fuera. Si apretaba este gatillo y la pistola estaba vacía. No solo me despedirían.
Me destruirían. Mi carrera terminaría. Mi nombre sería sinónimo de un error catastrófico impulsado por el ego. Víctor me pintaría como una empleada vengativa e inestable. ¿Y Sofía? Al haberme dado el sobre. Tendría una negación plausible perfecta. Estaría sola. Una voz resonó en mi cabeza. Grave y ronca. Cargada de desprecio. Era la voz de Ramón de aquel día en el salón años atrás. Nadie te creerá jamás. Solo eres una niña que no sabe su lugar. Durante toda mi vida aquella voz había sido el fantasma en mi propia máquina. El susurro silencioso de la duda que me decía que me callara. Que no buscara problemas. Él contaba con eso. Víctor contaba con eso. Creían que su poder y mi miedo eran los árbitros definitivos de la verdad. Miré la fotografía que tenía en la mano. Los dos sonriendo. Confiados. Intocables. Miré la nota. Sede Central SL. Pensé en la advertencia de mi madre, los hombres guardan los papeles. Esta vez no. Esta vez yo había escrito las reglas. El miedo era real. Un nudo frío en el estómago. Pero algo más era más fuerte. Una resolución silenciosa y ardiente. Ramón no había cambiado ni un ápice. Seguía siendo el mismo hombre que creía que los puños y el miedo lo hacían intocable. Pero yo ya no era la niña de 17 años. Era la mujer que había construido el sistema que ahora lo tenía atrapado. No me apresuré. Cada movimiento fue deliberado. Un paso en una secuencia que había ensayado mentalmente toda la noche. Me puse un vestido negro sencillo. Me recogí el pelo y reuní los documentos que había impreso. Uno era el documento de constitución del pequeño fideicomiso familiar de mi madre. El otro era una única página de petición redactada a partir de un modelo legal que había encontrado en Internet. Activando formalmente mi papel como protectora contingente debido a un claro y presente conflicto de interés por parte del administrador fiduciario. El señor Garrett Finch. Salí de mi edificio. Crucé la pequeña plaza ajardinada y empujé la pesada puerta de cristal de la notaría. El aire dentro olía a papel viejo y tinta de tóner. Una mujer de ojos cansados y sonrisa amable levantó la vista de su mesa. Necesito notarizar una firma. Dije con voz serena. Presenté la petición. La leyó. Expresión neutral. Era una testigo profesional. Una marca de tiempo humana. Su trabajo no era entender el poder del documento. Solo verificar mi identidad y mi firma. Comprobó mi DNI. Sus ojos saltando entre la foto y mi cara. Hizo una anotación en un grueso libro encuadernado en cuero. Luego empujó el libro y el documento hacia mí. Firme aquí. Dijo señalando la línea del final. Cogí el pesado bolígrafo negro encadenado a su mesa. Mi mano estaba perfectamente firme. Mientras la tinta fluía formando mi nombre sentí un cambio. No en la habitación, sino en el mundo. Era el cierre de un circuito y la apertura de otro. Una transferencia irreversible de poder. Todo listo, dijo la notaria. Cogió el documento. Luego alcanzó un pesado sellador de hierro fundido. Colocó la petición en sus fauces y presionó hacia abajo. El golpe sólido del sello contra el papel fue el único sonido de la habitación. Me lo devolvió. En la esquina inferior había una estrella carmesí en relieve. Nítida y perfecta. Estaba hecho. La llave había girado. Pagué los 15 euros en efectivo y salí al sol de la mañana. Me senté en un banco de la plaza. La torre norte cerniéndose sobre mí como un gigante silencioso de cristal y acero. Saqué el móvil. Abrí un navegador seguro y accedí al sistema de presentación electrónica del registro mercantil. Escaneé mi petición notariada y la subí. Citando el estatuto pertinente. La presentación se aceptó en segundos. Los engranajes legales ya giraban.
Luego abrí la aplicación Título Tab. La mía. Navegué hasta la lista de vigilancia que había creado para el fideicomiso 12 Pinos. Durante un momento no pasó nada. Observé a la gente cruzando la plaza. Hombres y mujeres con trajes impecables yendo a sus reuniones. Ajenos a la guerra digital que se libraba a su alrededor. Mi móvil vibró. Apareció una única notificación push automatizada de mi propio sistema. Alerta registrada, datos de la entidad FDP 7743 del fideicomiso 12 Pinos actualizados por una presentación legal externa. Mi corazón golpeó contra las costillas con ritmo frenético. Respiré hondo y lento. Y actualicé el archivo del fideicomiso. Desplacé hacia abajo pasando la información del administrador fiduciario. El agente registrado. El apartado de correos que era el mismo que el de la cabaña del Lago del Pinar. Bajé hasta la línea que había sido un agujero negro de información sellada solo minutos antes, beneficiario último pendiente de resolución de conflicto del administrador. Y allí, en letra sans serif limpia, estaba mi propio nombre, Marina Vega. Una ola de triunfo frío y vertiginoso me invadió. No había comprado nada. No había cometido fraude ni robado nada. Simplemente había cruzado una puerta que ellos no sabían que existía. El trabajo jurídico perezoso y basado en plantillas de su abogado favorito había creado una puerta trasera. Y mi madre, con su previsión silenciosa y discreta, me había dado la llave bajo la cláusula de autoridad en cascada como protectora en funciones de todos los fideicomisos gestionados por Garrett Finch. Ahora, por definición legal, era la beneficiaria última del fideicomiso 12 Pinos hasta que el conflicto de interés que acababa de declarar formalmente se resolviera por un tribunal. Poseía la sociedad limitada fantasma. Tenía la escritura de la cabaña de mi madre y tenía el interruptor de emergencia para todo su trato de 940 millones. Mi móvil vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de texto. Número desconocido. Se me heló la sangre. No hagas ninguna tontería. El mensaje fue un puñetazo. Una señal clara de que mi presentación digital ya había activado una alarma en algún lugar profundo de su mundo. Sabían que algo había cambiado. Sabían que era yo. Intentaban intimidarme. Empujarme de vuelta a la caja de la niña asustada. Tecleé mi respuesta. Los dedos moviéndose deprisa. Precisamente. Acabo de hacer algo inteligente. Pulsé enviar. Un momento después apareció un nuevo mensaje. Este era de Sofía. Sus palabras eran una orden afilada como una cuchilla. Una invitación al acto final. 11:00H. Vista previa del consejo. Trae tu móvil. Entré de nuevo en la sala de juntas del piso 27 a las 10:58. Ya no era una empleada. Era una invitada. El ambiente era distinto de mi última visita. Las luces estaban más tenues, creando sombras largas que se aferraban a las esquinas. El aire estaba cargado del olor a café rancio y tensión pura. Los miembros del Consejo Ejecutivo estaban sentados alrededor de la larga mesa de caoba. Rostros graves, marcados por la ansiedad. Parecían un jurado que ya conocía el veredicto pero se veía obligado a soportar el juicio de todos modos. La pantalla gigante de presentación al fondo de la sala estaba activa, mostrando un diagrama de flujo complejo de la adquisición de Valle Verde Registros. Flechas y cajas representaban el flujo de capital, la transferencia de activos, la gloriosa sinergia que se suponía iba a hacerlos a todos más ricos. Era un monumento a una mentira. Sofía Reyes estaba sentada cerca de la cabecera. Postura perfecta. Expresión de estudio en neutralidad corporativa. Me hizo un único asentimiento casi imperceptible al entrar. Una señal para que ocupara el asiento vacío directamente frente a ella. Me deslicé en la silla, dejando el móvil boca abajo sobre la madera pulida. El único sonido era el golpeteo rítmico y suave de un bolígrafo contra la mesa.
Un tic nervioso del asesor jurídico general. Sonaba como un monitor cardíaco defectuoso. Víctor Bravo estaba de pie a la cabecera de la mesa. Una sonrisa depredadora y arrogante fija en la cara. Estaba actuando. Interpretando el papel del ejecutivo confiado al borde de su mayor triunfo. Dejó que el silencio colgara un momento. Saboreando su control percibido. Gracias por unirte a nosotros. ¿Marina? Comenzó. Su voz goteando con descendencia. Miró alrededor de la mesa a los rostros ansiosos. Tenemos un último punto que aclarar antes de proceder con las firmas finales. Una pequeña anomalía generada por el sistema que nuestra antigua directora de producto parece creer que tiene cierta importancia. Hizo una pausa. Sus ojos clavándose en los míos. La sonrisa se ensanchó. Así que, antes de firmar, aclaremos el ambiente. Una última pregunta, ¿quién lo compró? La pregunta era un arma diseñada para hacerme parecer estúpida y paranoica. Él, era deliberadamente vago. Destinado a acorralarme. Esperaba que señalara con el dedo. Que hiciera una acusación salvaje e infundada. Dejé que su pregunta resonara en la sala silenciosa. No lo miré a él. Miré el diagrama de flujo en la pantalla. La intrincada telaraña de mentiras que representaba. ¿A qué log te refieres? ¿Víctor? Pregunté con voz tranquila. Conversacional. Pero que llegaba a cada rincón de la sala. ¿Hablas de la pequeña cabaña en el lago del Pinar comprada hace 4 meses? ¿O hablas de la participación del 1% en este edificio de sede que se usó para inflar fraudulentamente la valoración del trato? ¿O quizá te refieres a los 2 activos juntos? Los que tú y tus socios estáis usando para cocinar los libros y conseguir vuestro bonus de earnout colectivo. Una inhalación brusca colectiva. El bolígrafo dejó de golpear. La sonrisa de Víctor desapareció. Derrumbándose como si le hubieran cortado un cable. Su cara. Durante una fracción de segundo. Fue una máscara de shock puro y sin diluir. Había esperado un susurro de sospecha y yo acababa de leer en voz alta toda la acusación. Antes de que pudiera recuperarse. Una voz surgió de las sombras en la esquina de la sala. Una voz grabada en mi memoria como una cicatriz. No has cambiado ni un ápice. ¿Marina? Sigues siendo insolente. Ramón Colomer salió de la oscuridad. Mi padrastro. Iba vestido con un traje que le quedaba demasiado ajustado. Demasiado caro para él. Un disfraz que llevaba para interpretar el papel de hombre de negocios legítimo. Sofía lo había traído. Era su golpe maestro, poner al arquitecto del fraude y a la fuente de mi trauma en la misma jaula. Quería ver qué pasaba. Ramón me miró con la misma expresión fría y desdeñosa que había llevado toda mi vida. La visión de él envió un escozor fantasma a mi mejilla durante un latido. Volví a tener 17 años. De pie en aquel salón. El mundo zumbando por la fuerza de su mano. La sala de juntas. El trato de 940 millones. Todo se desvaneció. Sustituido por el olor a asado y el escozor de la humillación. Mi mano. Apoyada en la mesa. Se cerró instintivamente sobre el móvil. Ya no era un móvil. Era un escudo. Era un arma. Era la prueba de que ya no era aquella niña. El recuerdo no me rompió. Me forjó. Víctor. Recuperando la compostura. Golpeó la palma abierta contra la mesa de caoba. El sonido fue como un disparo. Haciendo saltar a la mitad del consejo en sus asientos. Los vasos de agua de cristal temblaron. ¿Quién lo compró? Rugió. La cara enrojecida por la rabia. Saliva volando de sus labios. Abandonaba la estrategia por la fuerza bruta. Intentando golpearme de vuelta a la sumisión con puro volumen. Todos los ojos estaban sobre mí. Veían a una mujer siendo gritada por 2 hombres poderosos.
Veían un drama familiar feo y personal derramándose en su mundo profesional estéril. Esperaban que me tambaleara. Que llorara. Que huyera. Sofía Reyes no me miró a mí. No miró a Víctor ni a Ramón. Miró fijamente al centro exacto de la mesa. Su voz cortó el silencio resonante con el filo frío y duro de un diamante. Escuchemos los datos. Era la señal. Era el permiso. Era el momento en que todo el juego cambió de su terreno al mío. Cogí el móvil. Mis movimientos eran tranquilos. La mano firme. Desbloqueé la pantalla. Toqué el icono de título Tab. Introduje mis credenciales y abrí el archivo del fideicomiso 12 Pinos. Luego, usando la función de casting del móvil, lo conecté a la pantalla principal de la sala de juntas. El complejo diagrama de flujo del trato de Valle Verde desapareció. Fue sustituido por la interfaz austera en blanco y negro de mi aplicación. La sala estaba en silencio. Observando. Navegué hasta la sección de propiedad del archivo del fideicomiso. La parte del registro que había sido una caja negra sellada hasta aquella mañana. Resalté la línea clave, ampliando la fuente para que no hubiera ambigüedad posible. Las palabras aparecieron en la pantalla gigante. Crudas e irrefutables. Beneficiario último, Marina Vega. Protectora del fideicomiso 12 Pinos. Un silencio absoluto y profundo descendió sobre la sala. Era más pesado que cualquier grito. Más completo que cualquier oscuridad. Era el sonido de un trato de 940 millones muriendo. Observé los rostros alrededor de la mesa. El asesor jurídico general tenía la mandíbula floja. La cara pálida. Uno de los consejeros independientes soltó un largo y lento suspiro. Un silbido rasgado como aire escapando de un neumático pinchado. Como si le hubieran tirado violentamente del cinturón de seguridad contra el pecho, quitándole el aliento. Víctor Bravo miraba la pantalla. Su cara un lienzo de incredulidad y horror creciente. Parecía que los propios datos se hubieran extendido y lo hubieran golpeado físicamente. Ramón fue el primero en hablar. Su voz un gruñido gutural bajo de furia pura. Dio un paso adelante. Los puños cerrados. «Tú la robaste», escupió, señalándome con un dedo tembloroso. «Esa es mi empresa». Lo miré. De verdad lo miré por primera vez sin rastro de miedo. Ya no era la chica del salón. Era la dueña de su empresa. Era la protectora de su fideicomiso. Era la guardiana de sus secretos. No robé nada. Ramón. Dije. Mi voz fría y clara como las paredes de cristal que nos rodeaban. Estoy guardando lo que legalmente me pertenece. Y estoy guardando los registros. Mis palabras flotaron en el aire. Un hecho final e inatacable. Pero un hecho solo es una afirmación. Una acción es una consecuencia. Mientras Ramón permanecía congelado en una rabia impotente y Víctor miraba la pantalla con ojos huecos. Mi pulgar se deslizó por la cara de cristal del móvil. En el panel de administración de título Tab. Una interfaz a la que solo yo tenía acceso. Había un único botón virtual discreto. No estaba resaltado ni coloreado. Solo era una línea de texto sencillo sin adornos. La etiqueta decía, Ejecutar protocolo 7, exposición inversa. Lo pulsé. No hubo sonido. Ni tono de confirmación. Solo una vibración áptica contra mi pulgar. Un reconocimiento silencioso de que la orden se había recibido y ejecutado. En la pantalla gigante al fondo de la sala de juntas. La visualización de mi propiedad cambió al instante. El texto que mostraba mi nombre fue sustituido por una única palabra monolítica que llenó toda la pantalla. Estaba renderizada en una fuente brutalista cruda. Coloreada en un carmesí profundo y alarmante. ¿Congelado? La palabra pulsaba. Un latido lento y constante como una luz de advertencia en una instalación nuclear.
Debajo comenzaron a aparecer una serie de notificaciones. Cada una registrada con una marca de tiempo precisa de grado militar. 11 horas 3 minutos y 17 segundos, cuenta de garantía 734, a 9 en First National Fiduciary ahora bloqueada. Todas las transferencias salientes suspendidas. 11 horas 3 minutos y 18 segundos, depósito en efectivo de registro titular Iberia ahora bajo retención administrativa. 11 horas 3 minutos y 19 segundos, alerta automática enviada a la oficina de cumplimiento de la CNMV. Referencia, posible evento material. Parte relacionada no declarada. La sala, que había estado en silencio, ahora estaba llena de un nuevo tipo de silencio, el sonido del pánico puro y sin adulterar. El sistema no solo pausaba el trato. Lo estaba poniendo en cuarentena. Enviando llamadas automáticas de socorro a los organismos reguladores del mundo financiero. Luego, como dictado por un narrador legal desapasionado, apareció un nuevo bloque de texto debajo de las notificaciones parpadeantes. Era la letra pequeña. La subcláusula del protocolo que nadie salvo Sofía se había molestado nunca en leer. De acuerdo con el mandato de gobernanza interna de registro titular Iberia 11.3b. La cláusula de exposición inversa estipula que, si se identifica una parte relacionada no declarada y se vincula algorítmicamente a un activo de ruta crítica definido como cualquier activo que contribuya al 5% de la valoración total del trato, la transacción queda sujeta a una retención inmediata y obligatoria de 90 días para una reevaluación completa e independiente por una firma neutral de terceros. Víctor finalmente se rompió. No fue un grito. Fue una maldición baja y estrangulada. Una palabra escupida con el veneno de un animal moribundo. El asesor jurídico general. Un hombre llamado Arturo Vance que llevaba 30 años en la empresa. Miró la pantalla. La cara del color de un pergamino viejo. Susurró. La voz tan baja que casi se perdió en el zumbido del aire acondicionado. Dios mío. Acabas de bloquear todo el trimestre. Las guías. Las proyecciones. Lo miré. Expresión indescifrable. No. Arturo. Dije. Mi voz cortando su murmullo de pánico. He bloqueado el fraude. Como en respuesta. La pantalla cambió de nuevo. El sistema, siguiendo su lógica preprogramada, comenzó a mostrar el rastro de evidencia que había activado la congelación. Se presentaba como un diagrama de flujo simple e innegable. El tipo que usarías para explicar un concepto a un niño. Apareció una caja etiquetada, Cabaña Lago del Pinar, a la izquierda. Una flecha conectaba a una segunda caja, Comprador, 2 Prados SL. De esa caja, una nueva flecha señalaba a un tercer fideicomiso gestor, Fideicomiso 12 Pinos. Administrador G. Finch. De ahí. Una flecha final señalaba a una foto del edificio de la Torre Norte etiquetada, propuesta de adquisición del 1% para inflar el pool de activos del depósito de garantía. Toda la empresa criminal expuesta en 4 cajas simples. El sistema no acusaba. Simplemente exponía el camino cronológico verificable de la propiedad. Eran datos. No opinión. Luego, a la derecha del diagrama de flujo, apareció un nuevo gráfico. Era un gráfico de barras tomado directamente del acuerdo de compensación del equipo de fusiones para el trato de Valle Verde. Mostraba la estructura de pago del bonus. Una línea azul indicaba el valor proyectado del trato sin la transferencia de la sede. Una línea verde brillante que se elevaba sobre ella mostraba el valor con la transferencia fraudulenta. Y en la parte superior de esa barra verde estaba la cifra, un fondo de bonus de 97 millones de euros para Víctor Bravo y su equipo. El motivo expuesto en gráficos aprobados por la empresa. No había espacio para interpretaciones. Un nuevo mensaje parpadeó al pie de la pantalla. Era un mensaje instantáneo extraído automáticamente de la red interna de comunicaciones de la empresa y mostrado como parte del mandato de transparencia total del protocolo. El remitente aparecía como CISO.
El director de seguridad de la información. El mensaje se había enviado al equipo de liderazgo de seguridad TI solo momentos antes. Urgente, ¿quién autorizó la adición de la entidad 2 Prados SL? ¿A la lista blanca de seguridad de proveedores Tier 1 ayer a las 11:40? Esto bypassa los protocolos estándar de Due Diligence. Necesito un nombre. Recorrí con la mirada los rostros de la mesa. Nadie habló. Nadie me miraba a los ojos. Víctor miraba el mensaje. La mandíbula moviéndose en silencio. Había estado tan cerca. Tenía a un hombre dentro. Un cómplice de noche que había engrasado las ruedas. Añadiendo la SL. Fantasma a una lista de entidades de confianza para asegurar que sus transacciones no activaran una revisión de seguridad estándar. Pero no habían contado con mi sistema. Mi sistema no comprobaba listas blancas. Comprobaba hechos. En el silencio profundo. Un único clic seco resonó contra la mesa de caoba. Uno de los consejeros. Un hombre de una firma de inversión de Barcelona. Había estado sosteniendo un pesado bolígrafo chapado en oro. Se le había escapado de los dedos sin fuerza. Cayendo sobre la mesa y rodando unos centímetros antes de detenerse. El sonido fue ensordecedor. Era el sonido de algo sólido. Algo valioso cayendo. Era el sonido del trato. De las carreras. De las reputaciones golpeando el suelo. Como a una señal. El móvil del director financiero corporativo, no Víctor. Sino la directora financiera corporativa. Una mujer llamada Elena Vance, emitió un suave tintineo. Era una alerta de mercado. Miró y su cara se volvió cenicienta. No necesitó decir nada. Todos los directivos de aquella sala tenían la misma alerta configurada. En la sesión de negociación previa al mercado. Activada por la presentación regulatoria automática de título TAP. Las acciones de registro titular Iberia, RTI, habían caído. No catastróficamente. Pero sí significativamente. Habían bajado un 1,7%. Un destello rojo en 1000 pantallas. Una hemorragia digital silenciosa del valor para los accionistas. El fraude ya no estaba contenido en esta sala. Ahora era un número en un balance. Un problema para los inversores. Un titular esperando escribirse. El juego había terminado. Todas las piezas estaban sobre el tablero y cada una señalaba una acusación. Sofía Reyes. Que había permanecido silenciosa e inmóvil durante toda la detonación digital. Finalmente se movió. Giró la cabeza lentamente. Deliberadamente. Para mirar directamente a Víctor Bravo. Ya no era un depredador. Era presa. Acorralada y expuesta. Su cara era un desastre de sudor e incredulidad. Cuando Sofía habló. Su voz no era de enfado. Ni de triunfo. Era la voz de la consecuencia pura y desapasionada. Víctor. Dijo. Sus palabras tan frías y finales como el mazo de un juez. Esto requerirá una auditoría especial. La declaración de Sofía de una auditoría especial no fue una chispa. Fue el accionamiento de un interruptor maestro. En ese instante, el mundo artificial de los procedimientos corporativos, del decoro y de la negación plausible se derrumbó. Para Ramón Colomer, un hombre que solo entendía el poder en su forma más física y tangible, el derrumbe de ese mundo le dejó una sola herramienta. Se movió. No fue un paso calculado, sino un impulso primal. Un embate nacido de la furia animal pura de estar acorralado. Cruzó el espacio entre la esquina y la mesa en dos zancadas poderosas. Su cara una máscara de rabia. La mano levantada. No para golpear. Todavía no. Sino para agarrar. Para imponer. Para restablecer el dominio físico que había sido la base de toda su vida. Pero antes de que pudiera alcanzarme.
Dos figuras con uniformes azul oscuro se materializaron a su lado, la seguridad del edificio. No lo placaron. Simplemente se interpusieron en su camino. Dos objetos sólidos e inamovibles. Las manos levantadas en un gesto universal de alto. Uno de ellos colocó una mano firme sobre el pecho de Ramón. Señor. Voy a tener que pedirle que se quede donde está. La voz del guardia era calmada. Profesionalmente aburrida. Pero su presencia era absoluta. El impulso hacia adelante de Ramón cesó. Se quedó allí. El pecho agitado. Los brazos todavía medio levantados. Bloqueado por un hombre la mitad de su edad con un uniforme perfectamente planchado. Y en ese momento, por primera vez en mi vida, alguien se interponía entre él y yo. Fue una revelación. Un cambio tectónico en el paisaje de mi existencia. El escudo invisible de la civilidad. De las reglas que siempre había pensado que eran demasiado débiles para protegerme. Por fin se había solidificado. Ya no era una fuerza de la naturaleza. Era solo un hombre. Sujeto a las mismas leyes que todos los demás. No me encogí. No me eché hacia atrás. Me levanté de la silla. El sonido del arrastre fuerte en la sala silenciosa. Y di un paso lento hacia adelante. Cerrando la distancia que él no había conseguido cruzar. Estábamos a 1 metro. Con un muro de deber profesional entre nosotros. Miré sus ojos furiosos y desconcertados. La cabaña del lago del Pinar. Dije con voz baja y firme. Una hoja destinada solo a él. Mi madre. Los papeles en tu cajón del escritorio. ¿De verdad creíste que no estaba aprendiendo nada todos aquellos años? Su cara se contorsionó. Su rabia cuajándose en desprecio puro y desdeñoso. Era su último recurso. El arma que siempre había usado para ponerme de nuevo en mi sitio. Solo eres una niña. Escupió. Las palabras un intento desesperado de reducirme de nuevo a la chica que podía controlar. Casi sonreí. Las palabras ya no tenían poder. Eran un eco de un pasado que ya no podía tocar. Soy la niña. Respondí. Mi voz clara y precisa. ¿Qué escribió la cláusula en el protocolo de cumplimiento que tú eras demasiado arrogante para leer nunca? Sofía Reyes se levantó. El susurro suave de su chaqueta de traje fue una orden. Esta reunión ha terminado. Anunció a la sala en general. Su voz como hielo. La auditoría comienza ahora. Se preservarán todos los materiales relevantes. Ya no era una espectadora. Era la directiva. Víctor Bravo. La cara pálida y brillante de sudor. Finalmente encontró su voz. Fue algo patético y roto. ¿Espera? Tartamudeó. Mirando de Sofía a mí. Los ojos suplicantes. Podemos negociar esto. Hay una forma de deshacerlo discretamente. Todavía intentaba jugar el viejo juego. Encontrar una puerta trasera. Un acuerdo silencioso que lo hiciera desaparecer todo. Hablaba un idioma que yo ya no reconocía. Volví la cabeza para mirarlo. La imagen de la desesperación corporativa. Con los datos sí. Dije. Siempre hay una forma de negociar con los datos. Son limpios. Son lógicos. Luego volví la mirada hacia Ramón. Que seguía retenido por el guardia silencioso con la violencia contenida. No hay nada que negociar. Mi mensaje era para los dos. Sus herramientas preferidas, acuerdos en habitaciones traseras y fuerza bruta, estaban obsoletas. Con la mano izquierda cogí el móvil. Con 2 toques redacté un nuevo mensaje. Los destinatarios eran los miembros del Comité de Gobernanza Interna del Consejo. El asesor jurídico general y Sofía. El mensaje contenía solo un único hipervínculo encriptado para la auditoría. Dije a la sala, un regalo. No sabrían qué era hasta que lo pulsaran.
Pero yo sabía que era un enlace directo al servidor externo seguro que albergaba mis registros de búsqueda privados de título TAP. Cada consulta. Cada verificación cruzada. Cada movimiento digital que había hecho en los últimos 4 meses. Mi primera búsqueda de 2 Prados SL. Marcada con la fecha del día después de que Ramón vendiera la cabaña. Mis consultas sobre Garrett Finch. Mi verificación cruzada de la antigua dirección comercial de Víctor. Cada paso de mi investigación registrado con la dirección IP. La hora exacta hasta el milisegundo y mi propia firma digital inalterable. Era el registro completo e irrefutable de mi viaje hasta esta sala. Era la prueba de que esto no era sabotaje. Era una investigación. Miré a Ramón por última vez. Su rabia por fin se había extinguido, dejando solo la ceniza gris fría de la derrota. Era solo un hombre con un traje mal ajustado. Un matón cuyos puños por fin habían chocado contra un cortafuegos. El día que me enseñaste a tener miedo. Dije. Mi voz suave. Casi un susurro. Pero que llegaba a través de la sala muerta de silencio. Fue también el día que me enseñaste a guardar registros. No tenía respuesta. Simplemente me miró fijamente. La niña que había creado y que había subestimado de forma catastrófica. Lentamente se dio la vuelta. Los guardias de seguridad dieron medio paso atrás, dejándolo ir. Su propósito cumplido. Caminó hacia las puertas de cristal de la sala de juntas. Sus hombros caídos. Al empujar la puerta para abrirla. Su reflejo le devolvió la mirada desde la superficie pulida. Una versión distorsionada y grotesca de sí mismo. Deformada por la misma transparencia que había pasado toda una vida evitando. Luego desapareció. En la pantalla gigante al frente de la sala. La palabra carmesí, congelado, por fin desapareció. Fue sustituida por una actualización de estado final simple del sistema. El lenguaje era frío. Legal y absoluto. Depósito de garantía cancelado. Motivo confirmado. Conflicto de intereses. Miré la pantalla. El veredicto final del sistema. Luego dejé el móvil boca abajo sobre la mesa. La pantalla se oscureció. El clic suave de cristal contra madera fue mi declaración de cierre. No había nada más que decir. No hacía falta gritar. No hacía falta un discurso triunfal final. Los datos ya habían gritado. No hubo aplausos. No hubo indignación. El eco del grito de los datos fue un vacío. Un hueco donde antes había poder y confianza. Los miembros del consejo. Momentos antes titanes de la industria. Ahora eran solo una colección de individuos pálidos y desconcertados mirando a cualquier parte menos a los demás. Su mundo construido sobre suposiciones y apretones de manos había sido fracturado por una serie de hechos verificables mostrados en una pantalla. El primero en moverse fue el asesor jurídico general. Arturo Vance. Se aclaró la garganta. El sonido sonó anormalmente fuerte en el silencio sepulcral. Cogió su móvil. Movimiento rígido. Y habló en tono bajo y cortante. Preparad una declaración. Sin comentarios a la espera de revisión interna. Ya estaba construyendo el muro. Ladrillo a ladrillo doloroso. Siguió una rápida conferencia susurrada en la cabecera de la mesa entre Arturo, Sofía y el consejero independiente principal. Era una pantomima de control de daños. De triaje corporativo. Tras unos momentos, el consejero, un hombre severo de Barcelona, se levantó. Su voz era plana. Despojada de toda emoción. La voz de un hombre leyendo una declaración legal. Con efecto inmediato. Anunció a la sala. Aunque sus ojos estaban fijos en un punto de la pared del fondo. Víctor Bravo queda suspendido de todas sus funciones como director financiero. A la espera de una investigación independiente completa sobre la transacción de Valle Verde Registros.
así como de todas las transferencias de propiedad relacionadas con la entidad conocida como Dos Prados S.L. Víctor, que había estado de pie como una estatua. Un monumento a su propia ruina. Finalmente se derrumbó. Se hundió en su silla. La cara floja. La lucha completamente desaparecida de él. Ya no era un jugador en el juego. Era simplemente evidencia. Los miembros del consejo comenzaron a recoger sus cosas. Un barullo silencioso y casi vergonzoso de maletines de cuero y bolígrafos caros. La reunión no había terminado. Se había desintegrado. Mientras salían, evitando mi mirada como si yo fuera la fuente de una enfermedad contagiosa, Sofía Reyes se acercó a mí. Se detuvo a unos pasos. Expresión indescifrable. Máscara perfecta de compostura corporativa. ¿Qué quieres? ¿Marina? Preguntó. Su voz era baja. Una pregunta privada en un espacio público. Era la pregunta definitiva. El cheque en blanco. Me estaba pidiendo mi precio, un ascenso. Un pago. La cabeza de mis enemigos en bandeja. Me estaba poniendo a prueba. Intentando entender la moneda de mi victoria. La miré. A esta mujer de inmenso poder y pragmatismo. Que me había dejado caminar hacia el fuego pero que también, a su manera, me había dado las cerillas. Una cosa. Respondí. Mi voz tan firme y clara como lo había sido toda la mañana. Respeto por el proceso. A partir de ahora, toda operación importante estará sujeta a una auditoría obligatoria de integridad de título TAP no anulable. Hice una pausa, dejando que el peso de la exigencia se asentara. Y quiero autonomía operativa completa e independiente para la división de título TAP. Reportará directamente al Comité de Gobernanza del Consejo. No a una directora de operaciones ni a un director financiero. Será la conciencia de la empresa. No su facilitadora. Sofía sostuvo mi mirada durante un largo momento. Vi un destello en sus ojos. No sorpresa, sino un respeto profundo y a regañadientes. No había pedido dinero. Había pedido un cambio estructural. Había pedido poder. No para mí, sino para el sistema que había construido. Dio un único asentimiento seco. ¿Hecho? Dijo. Por el rabillo del ojo vi movimiento. Era Lucía de Recursos Humanos. Corriendo hacia la mesa como un ratón nervioso. En la mano llevaba el sobrecolor crema de indemnización que había intentado darme antes. Alargó la mano para cogerlo. Para hacer desaparecer la evidencia de su intento de silenciarme. Coloqué mi mano sobre la suya. Deteniéndola. Su piel estaba fría y húmeda. Quédatelo. Dije en voz baja. Empujando el sobre de vuelta hacia ella. La oferta. El papeleo. Guárdalo todo en el archivo. La miré directamente a los ojos. No necesito ese tipo de silencio. Lucía se retiró como si la hubieran quemado. Retiró la mano de un tirón y salió corriendo. Dejando el sobre la mesa como una lápida. Mi móvil vibró contra la madera. Una alerta de noticias de un servicio financiero. Miré la pantalla. El titular era breve y brutal. Valle Verde Registros retira formalmente las conversaciones de adquisición con Registro Titular Iberia. Citando incumplimiento de criterios de due diligence. Se había acabado. El trato no solo estaba congelado. Estaba muerto y enterrado. El efecto dominó de los acontecimientos de la mañana ahora era un maremoto. Me levanté y me alejé de la mesa. Lejos de los restos. Empujé las pesadas puertas de cristal y salí al largo pasillo soleado del piso 27. El mundo fuera de la sala de juntas estaba sin cambios. Madrid era una ciudad de líneas limpias y brillantes bajo un sol blanco indiferente muy abajo. El tráfico se movía por las arterias de la ciudad.
Los coches como alfileres insignificantes en un mapa. Acababa de detonar un trato de 940 millones. Arruinar carreras y alterar fundamentalmente la estructura de poder de una gran corporación. Y el mundo ni siquiera había parpadeado. Caminé hacia los ascensores. Mis tacones haciendo clic suave sobre el suelo de mármol. Mi móvil se iluminó en mi mano. No era un mensaje ni una llamada. Era una notificación de mi almacenamiento en la nube. Un recuerdo de este día de hace 5 años. Era un archivo de audio. Un buzón de voz. Pulsé reproducir y me llevé el móvil a la oreja. La voz de mi madre. Más débil de lo que recordaba pero aún tan clara. Llenó mi cabeza. Era de unas semanas antes de que falleciera. Un mensaje que había guardado pero que no había podido escuchar. Hola, cariño. Soy mamá. Solo estaba pensando en ti. Sé que te preocupas por las cosas. Por ese hombre. Por los papeles. No tengas miedo de los papeles. Marina. Tú eres más lista que todos ellos. Solo recuerda que los papeles te protegerán. Una única lágrima caliente trazó un camino por mi mejilla. La sequé con el dorso de la mano. Ella lo había sabido a su manera. Lo había sabido. No había visto los detalles concretos. Pero había visto la forma de la lucha que se avecinaba. No me había dicho que luchara. Me había dicho cuál sería mi escudo. Me detuve frente a las ventanas del suelo al techo que formaban la pared exterior del pasillo. Abrí la aplicación título Tab una última vez. Navegué hasta el archivo de propiedad del fideicomiso 12 Pinos. Mi nombre seguía allí. Una declaración digital de mi poder temporal. Encontré la sección etiquetada, Notas del propietario, y tecleé una sola línea. Luego navegué al panel de administración y ejecuté un último comando, renunciar a la autoridad de protectora. En la pantalla, los datos de propiedad del fideicomiso parpadearon y se actualizaron. La línea ahora decía, beneficiario último restaurado a estado neutral. Pendiente de administración judicial nombrada por el tribunal. Había cogido la llave. Había abierto la cerradura y luego había vuelto a dejar la llave sobre la mesa para que las autoridades la encontraran. Mi trabajo estaba hecho. La pesada puerta de la sala de juntas se cerró con un clic detrás de mí mientras el último miembro del consejo se marchaba. El sonido fue suave. Definitivo. Como la tapa de una caja cerrándose. Miré mi reflejo en la vasta extensión de cristal. Durante años había visto un fantasma en mis propios ojos. El fantasma de una chica de 17 años. La cabeza zumbando. Aprendiendo a agacharse y a esquivar. Pero aquella chica había desaparecido. La que me devolvía la mirada ahora era una mujer. Su cara estaba tranquila. Sus ojos claros. Ya no era la chica que esquivaba los golpes. Simplemente era la mujer que tenía la llave. ¿Y si en el silencio que siguió alguien se atreviera a hacer la pregunta que lo había empezado todo? La pregunta condescendiente y arrogante de un hombre que creía tener todas las cartas. Mi respuesta estaría lista. Si me preguntaran, ¿quién lo compró? Sonreiría. No tú. Diría. La verdad lo compró. Fin.